Recuerda darle un me gusta al vídeo, expresar tus opiniones en la sección de comentarios y suscribirte para mantenerte al tanto de nuestras últimas publicaciones. Esa noche la lluvia caía con intensidad, golpeando el techo con fuerza y transformando las calles en relucientes ríos de luz reflejada. Siempre me había parecido reconfortante el sonido de la lluvia, como difuminaba los límites del entorno y creaba una atmósfera más tranquila y cercana. Embargo, la lluvia de esa noche tuvo una sensación distinta, como un regreso a algo para lo que no estaba listo. Me encontraba en la cocina, sin duda alguna, secando la vajilla cuando de repente sonó la campana. Llegaron tarde, demasiado tarde para los visitantes inesperados. Valentín, mi esposo, había salido la noche anterior para un viaje de negocios de fin de semana, dejándome sola en casa. Sentí cierta inseguridad recorrerme, sin embargo, al observar a través de la lluvia, solté un suspiro de felicidad. Ethan era el gran compañero de Valentín. Durante casi 20 años, Ethan formó parte de nuestras vidas. Desde que se conocieron en la escuela, él y Valentín han sido inseparables. Se encargaba de estacionar los autos en nuestras fiestas al aire libre, celebraciones familiares y veladas de entretenimiento. Si había alguien en quien podía confiar cuando llegaba tan tarde, era él. Embargo, la manera en que se encontraba iluminada por la luz de la ventana y cómo la lluvia se deslizaba por su melena oscura despertaron mi curiosidad de repente. Dejé la puerta sin cerrar. ¿Podrías decirme algo sobre Ethan? ¿Por qué te encuentras en este lugar? A pesar de que su rostro mostraba serenidad, sus ojos de un intenso color azul destellaban con una emoción indescriptible. Al abrir las manos en las paredes de su chaqueta, él expresó que no tenía la intención de solo transitar por ese lugar. Embargo, me encontraba de regreso a casa y, separándose, extendió sus brazos. Necesitaba entablar una conversación con otra persona. En su tono se percibía un peso misterioso, una vulnerabilidad descarada. Ethan solía ser el alma de la celebración, aquel que contaba chistes ingeniosos y mostraba afecto con facilidad. Observar la situación de esa manera, llena de incertidumbre y sorpresa, me generó incomodidad. Acércate, mencioné mientras descendía. Se separó de allí. Antes de entrar, dudó brevemente. Al quitar su chaqueta, pude observar cómo su espalda se arqueaba ligeramente, como si estuviera soportando un peso considerable. Permíteme ofrecerte una toalla, se dirigió hacia el armario del pasillo. Al volver me encontré en la habitación, observando la lluvia a través de la ventana, absorta en mis pensamientos. Le hice llegar la toalla, y susurró un gesto de gratitud en silencio mientras la pasaba por su cabello aún húmedo. ¿Te apetece tomar un café? Intenté calmar la atmósfera al hacerle una pregunta. Alzó la voz y me puse a trabajar en la cocina, contento de tener algo que ocuparme. Mientras la toalla se separaba, percibimos un aire árido y sorprendente entre nosotros. Dudaba sobre si debía presionar o aguardar a que sea él quien inicie la conversación. Al final, al colocarle una toalla delante, exhaló con exactitud. Él mencionó que llevaba mucho tiempo guardando algo dentro, mientras sus dedos se aferraban al objeto de cerámica, expresando que ya no podía seguir haciéndolo. Tomé asiento alejado de él, sintiendo como mi estómago se contraía. ¿Cuál es su naturaleza? Dudó observando su taza de café como si en ella estuvieran las soluciones que tanto anhelaba encontrar. Después, con una voz cálida y entrecortada, expresó sus sentimientos. Te amo, Claire. Las palabras se aproximaban hacia nosotros como un aplauso lunar, aun cuando el único ruido en la habitación era el de la lluvia. Observé mi reflejo sintiendo como mi aliento descendía por mi garganta. De entre todas las cosas que aguardaba escuchar de él, esta no figuraba en mis previsiones. Durante un instante creí haber malinterpretado lo que escuché, quizás la tormenta había alterado sus palabras, sin embargo, su mirada franca y desprotegida no dejó lugar a dudas. Nombre de varón, Ethan. Comencé la tarea, pero ni siquiera entendía el significado que buscaba transmitir. Es evidente que se interrumpió, su cabeza se desplazó. Estoy familiarizado con el sonido de esto. Comprendo el significado de esta situación, pero ya no puedo fingir. Experimenté una sensación de sorpresa y malestar al mismo tiempo al sentir el rubor en mis mejillas, algo que prefería no identificar. Ethan ha sido el compañero más cercano de Valentín desde siempre. Siempre ha sido un amigo para mí, también. Embargo, jamás lo había tenido en cuenta, ni me había dado la oportunidad de hacerlo. ¿Hay algo más que añadir a eso? Le pregunté si había estado consumiendo alcohol, tratando de encontrar una razón. Él mostró una sonrisa desprovista de alegría.
Rechazo la propuesta. Desearía poder asumir la responsabilidad de esa situación. Desearía que este objeto tuviera la capacidad de romperse mañana, lamentablemente no es así. Claire, es totalmente cierto. Sufrí una quemadura intensa al sujetarme del borde de la mesa con mis dedos. Ethan, no está bien expresarse de esa manera. Debo hacerlo, expresó con la vista fija en el horizonte. Porque así es la realidad. No tengo ninguna expectativa de ti. Te lo aseguro, no lo es. Leo, embargo, era importante que estuvieras al tanto, ya que fingir no lo convierte en algo más auténtico. Coloqué la mano en la cabeza, sintiendo los latidos de mi corazón en mis oídos. Esto resultó ser excesivo, de manera abrupta. Aunque nuestra boda no fue impecable, Valentín y yo habíamos creado una vida en común. Contábamos con un pasado compartido, memorias arraigadas, una base sólida. La revelación de Ethan ponía en peligro la estabilidad de todo. Respiré hondo. No tengo idea de lo que pretendes comunicarme. Expresó que no tenía ninguna expectativa de que lo esperaran. Leo, embargo, ya no podía continuar sosteniéndolo. La atmósfera entre nosotros se volvió densa, llena de algo sorprendente. En sus ojos pude percibir el anhelo, la angustia callada de alguien que había guardado algo durante un tiempo excesivo. En ese instante experimenté una sensación de ruptura en mi interior, un sonido emocional que hasta entonces me era desconocido. Leo, embargo, admitirlo lo transformaría por completo. Tenía dudas sobre si estaba preparada para afrontar esa situación. La densa y sorpresiva pausa se alargaba entre nosotros. El sonido único era el constante tic-tac del reloj y la lluvia, que seguía golpeando con fuerza las ventanas. Experimenté una sensación de vacío en la habitación, mi mente zumbaba intentando asimilar la confesión de Ethan. Al sostener su mano en su rostro, murmuró que no debería haber hablado. Es muy probable que haya estropeado completamente las cosas. Me aproximé con calma, sin tener certeza sobre lo que estaba rechazando. Las palabras que pronunciaba, la verdadera intención que escondían, o el impacto que generaban en mi interior. Sentía como mi corazón se expandía con tanta fuerza que parecía que mis brazos no podrían contenerlo. Expresé en voz baja, no. No has estropeado absolutamente nada. Su mirada se aproximó en busca de mi rostro. Por supuesto. Haz el favor de expresarte. No hay nada. Experimenté miedo al notar la carga del instante sobre mí. Ethan, eres el mejor amigo de mi esposo. Llevas mucho tiempo formando parte de nuestras vidas. Jamás imaginé que tuvieras esos sentimientos. Lo dejó con una sonrisa forzada y sin ánimo. La razón es que jamás te he permitido observarlo. Lo he mantenido en secreto. Hace mucho tiempo. ¿Eres consciente de lo difícil que ha resultado? Tranquila era su voz, sin embargo rebosante de sentimiento, sus dedos sujetando la taza de café como si fuera su única salvación. Me encontraba completamente perdido al intentar dar una respuesta. Tenía la tentación de contradecirlo, de afirmar que sus emociones estaban desencaminadas, pero sería deshonesto de mi parte. Observé cómo me miraba en ocasiones, después de lo debido, como si me estuviera grabando en su memoria. Jamás me he dado la oportunidad de hacer preguntas. Tomé una inhalación pausada. Valentín, te quiero mucho, Ethan. Entiendo la situación. Una sonrisa se dibujó en su rostro, sin llegar a reflejarse en su mirada. Jamás expresé mi opinión al respecto. Fue entonces cuando me convencí de que podía sobrellevar la situación. Leo, embargo, en estos días, Claire me tiene desconcertado. La situación se está complicando cada vez más. Coloqué mis dedos en la sien intentando aclarar mis pensamientos. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón para comunicarte hoy en la noche? Mostró indecisión antes de finalmente romper en llanto. Ya que te vi en el supermercado anteriormente. Te encontrabas sonriendo por las palabras del cajero, y durante un instante irradiabas pura alegría. Me pregunté, ¿y si ese hubiera sido mi destino? ¿Y si le hubiera mencionado antes? Experimenté una sensación en la región del corazón. Le grité a Ethan. Su rostro mostraba una sonrisa melancólica. Entiendo que mi actitud puede parecer egoísta, no aguardo reciprocidad por tu parte. Leo, embargo, ya no podía continuar fingiendo. Quería informarte de esto. Lo observé mientras mis sentimientos se desbordaban en mi interior. Tenía el deseo de finalizar esta situación, de dejar en claro que no íbamos a poder abordar este tema en el futuro.
Leo embargo en lo más profundo de mí, en una parte que permanecía oculta, una parte a la que nunca le di explicaciones, percibía algo en el ambiente. Se superó una memoria de forma inesperada. Hace mucho tiempo en el pasado, Ethan y yo vivimos juntos un instante fugaz, etéreo pero verdadero, antes de la boda de Mark y yo. En una de esas noches estivales, cuando éramos todos más jóvenes, antes de que la vida se vuelva una sucesión de hábitos y obligaciones. Mark se retiró de la fiesta antes, mientras Ethan y yo permanecimos, conversando durante mucho tiempo al aire libre, en medio de una atmósfera densa y sorprendente. No ocurrió nada. No se mencionó nada. Leo, embargo, no puedo olvidar la forma en que me observó en aquella ocasión. ¿Realizó alguna acción en ese instante? ¿Había guardado algo, tal y como lo mantenía oculto? Coloqué mi mano en la frente como si quisiera aligerar la carga de mis propias reflexiones. Ethan, me resulta abrumador. Claro que sí, tengo pleno conocimiento de eso. De repente se detuvo pasándose la mano por el pelo. Sería conveniente que me marchara. No lo frené, tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Leo, embargo, en el preciso momento en que llegó hasta el anillo, dio la vuelta. Hizo mención de mis palabras, Claire. Siempre estaré presente pase lo que pase, aunque sea solo en calidad de amigo. Estoy cansado de gritar con tanta intensidad. Saludos nocturnos, Ethan. Antes de adentrarse en la lluvia, dudó brevemente antes de girar el picaporte y cruzar el umbral. Permanecí en ese lugar durante un extenso periodo tras su partida, observando la puerta que había quedado cerrada, mientras mi corazón seguía latiendo con fuerza. Tenía plena conciencia de que jamás podría borrar de su memoria las palabras pronunciadas. Casi no pude conciliar el sueño durante la noche. Cada vez que mis ojos se cerraban, las palabras de Ethan resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Ya no podía continuar fingiendo. Quería informarte sobre esto. Decidí que todo seguía igual. Mi matrimonio con Valentín fue duradero y estable, formamos un hogar unido y familiar. A pesar de mis esfuerzos por convencerme, en mi interior había una certeza de que las circunstancias no serían las mismas tras esta noche. Al amanecer, la tormenta se había disipado, regalando las cálidas calles impregnadas con el frescor de la lluvia reciente. Valentín se encontraba ya despierto, sentado en la mesa de la cocina con su taza de café y su ordenador encendido delante. Al día siguiente mencionó sin levantar la vista. Al día siguiente mi voz resonaba con fuerza y me cuestionaba si se podía percibir el cansancio en su tono. Mientras preparaba el café, evitaba cruzar miradas con él. A pesar de la firmeza de mis manos, en mi interior experimentaba una sensación de inquietud. ¿Sería conveniente comunicarle? ¿Podría facilitar la tarea? Mientras removía mi café, Valentín finalmente dirigió su mirada hacia mí. El brazo se ha ligeramente separado. ¿Cómo te encuentras? Me vi obligado a esbozar una leve sonrisa. Así es, mi descanso nocturno no era adecuado. Sus lágrimas brotaron mientras estaba absorto en la lectura de sus correos electrónicos. Resultaba muy común, muy habitual, pero en esta ocasión, percibí por vez primera la existencia de una barrera entre nosotros, una que no había experimentado anteriormente. Sentía un profundo rechazo hacia esa persona. Durante el resto del día, me esforcé por dejar atrás la confesión de Ethan y no pensar en ella. Cometí equivocaciones, contesté correos electrónicos y hasta contacté a un amigo simplemente para escuchar una voz conocida. Leo importar mis acciones, mis pensamientos seguían regresando a la noche anterior. La forma en que Ethan me observó, la seriedad en su tono de voz, como mi corazón reaccionó en su contra. Por la tarde era consciente de que ya no podía postergarlo. Tomé mi celular y dudé durante un rato antes de decidirme a enviar un mensaje. Con respecto a mí, ¿sería posible entablar una conversación? De repente surgieron 3 diminutos puntos. Después de un tiempo recibieron su contestación. Nombre de varón, Ethan. Claro que sí. ¿En qué momento y hacia dónde? Dirigí la mirada hacia la pantalla, sintiendo mariposas en el estómago. Sentía que traspasar una frontera al conocerlo, pero era consciente de que no podía dejar asuntos pendientes. Para mí. ¿Qué sucede con el parque? A la hora de las 6 de la madrugada. Nombre de varón, Ethan. Asistiré al lugar. Al llegar al parque reinaba un silencio absoluto. Después de la lluvia, el aire se sentía cálido y fresco, mientras caminaba por el bosque con el suelo aún seco bajo mis pies. Me topé con Ethan junto a una mesa.
con las manos metidas en los bolsillos y una expresión enigmática en el rostro. A medida que me aproximaba, esbozaba una leve sonrisa cautelosa. Hola. Hola, tomé asiento junto a él, asegurándome de mantener una prudente separación entre ambos. Hubo un instante en el que ninguno de nosotros pronunció palabra alguna. El silencio impactó con fuerza, denso y lleno de dudas. Después de eso, inhalé profundamente. Nombre de varón, Ethan. Me encuentro en una situación en la que me resulta difícil expresar mis pensamientos, exclamó en voz alta. La atención de ella se centró en el diminuto bosque que teníamos delante. Comprendo la idea, dirigí la mirada hacia mis manos. Anoche fuiste la razón de mi detención. No tenía la más mínima noción, jamás sentí amor por ti. Guardó un silencio absoluto. Jamás tuve la intención de expresar algo, Claire. Leo, embargo, al llevarlo a cabo, experimenté la sensación de poder respirar por fin tras años de contenerlo. Volteé hacia él, intentando encontrar su rostro. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Por qué no sucedió antes de que Valentín y yo contrajéramos matrimonio? ¿Por qué no actué cuando tenía la oportunidad de marcar la discrepancia? Sus labios se juntaron formando una delgada línea. Pensé que sería capaz de aguantarlo. Consideré que sería posible ser tu compañero sin compromisos adicionales. Con el paso del tiempo, la situación se tornó más complicada. Últimamente me resulta difícil saberlo. Aunque pueda parecer egoísta, ya no podía continuar fingiendo. Cerré mis ojos brevemente. ¿Eres consciente de que esto tiene un impacto en diferentes aspectos, cierto? Exclamó en voz alta. Entiendo la situación. Siento una burbuja en la garganta. Ethan, siento un profundo amor por mi esposo. Tomó una bocanada de aire con delicadeza. Entiendo la situación. No tengo la capacidad para hacerlo. No voy a realizar ninguna acción que cause incomodidad. Me regaló una sonrisa llena de melancolía. Jamás te lo solicitaría. Desde fuera observaba con un corazón lleno de tristeza. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Permaneció en silencio durante un extenso periodo antes de decidirse a expresarse. Claire, la responsabilidad de esto recae en ti. Quería comunicarle que todo seguía igual, que podríamos regresar a la situación previa. Leo, embargo, en el fondo, era consciente de que se trataba de una falsedad, debido a una modificación que se había producido. Aunque no tenía certeza sobre su significado, estaba consciente de que su percepción de Ethan cambiaría para siempre después de esa noche. Esa situación me generó miedo. Al regresar a mi hogar, reinaba el silencio, la charla con Ethan pesaba sobre mí como una roca en el pecho. En mi cabeza soplaba un torbellino de sentimientos, culpa, tristeza y una emoción sin identificar que aún no podía reconocer. Durante mucho tiempo creía tener claro mi lugar en el mundo, en mi hogar y en mis relaciones. Leo, embargo, esta noche había destruido los cimientos de todo aquello en lo que creía que podía confiar. Al salir a la carretera, noté que el cielo se había vuelto oscuro y la casa resplandecía con la tenue luz que se filtraba desde su interior. Valentín se encontraba en su hogar. Antes de entrar, dudé por un instante. En el ambiente se percibía el conocido aroma de su colonia, mientras que desde la habitación llegaba el sonido de la televisión. Sentado en la silla, tranquilo, sostenía una cerveza entre sus dedos. Mirándome, me dijo: ¿En qué lugar te encontrabas? La interrogante fue formulada de manera informal, sin embargo, percibí un matiz de duda en su tono. No poseía secretos que guardar, a pesar de ello, dudé. Decidí dar un paseo por el parque. No constituyó una falsedad, pero tampoco representó la realidad. Con una sonrisa en el rostro, Valentín no le dio muchas vueltas al asunto. ¿Ha sido un día largo? Respiré profundamente. Así es, colocó la silla junto a la suya. Acércate y toma asiento a mi lado. Mientras daba un paseo, me senté y percibí el calor de su compañía a mi lado. Durante un instante permanecimos sentados en silencio, mientras el ruido de la televisión ocupaba el ambiente entre los dos. En ese momento, recibí un golpe. Lo que vivimos era auténtico. Esa era la vida que había edificado, el hombre que había seleccionado. A pesar de los sucesos de las últimas 24 horas y la confesión inesperada que había removido algo en mi interior, este era el único sitio donde deseaba estar. Observé detenidamente a Valentín,
analizando los rasgos de su rostro y cómo su brazo se movió ligeramente mientras se enfocaba en la pantalla. Después de tantos años a su lado, en esta noche en particular, experimenté la sensación de redescubrirlo una vez más. Su mirada debería haber sido percibida, ya que provocó que girara la cabeza, creando un enredo de pensamientos. ¿Cómo? Me regaló una dulce sonrisa. No hay nada. Mi amor por ti es único. La expresión en su rostro se transformó al escuchar lo dulce de mi tono de voz. Después se activaron sus responsabilidades y él tomó mi mano. Claire, también siento amor por ti. Apoyé mi cabeza en su espalda y cerré los ojos. Sea cual sea la situación con Ethan, los sentimientos que hayan surgido no alteraron el hecho de que mi corazón estaba comprometido con otra persona. Con eso tuvimos bastante. Una semana después, Ethan partió hacia la ciudad para llevar a cabo un proyecto laboral en el extranjero. Antes de partir, me mandó un breve mensaje. Ethan, ten cuidado, Claire. Puedes contar conmigo en todo momento. Permanecí observando el mensaje por un extenso periodo antes de contestar finalmente. Para mí. ¿Tú también te sientes de esa manera? Ethan no estaba seguro de si las circunstancias regresarían a su estado original, aunque posiblemente eso no fuera algo negativo. La vida siempre nos sorprendía, poniendo a prueba la fortaleza de nuestras decisiones. Al final, lo importante no eran las palabras no dichas ni los caminos no elegidos. El amor era algo que elegíamos a diario. El desenlace.